Damos la bienvenida a todos, hermanos, y estamos contentos que el Señor nos haga venir en este tiempo. Tiempos difíciles, ¿cierto? Nuestros abuelos dirían, caramba, jamás me imaginaría un tiempo así como el que están viviendo ahora, ¿no es verdad? Hay abuelos que están aquí que pueden dar testimonio de esto, que eso jamás se había visto. Y hermanos, esto es muy cierto. Nosotros tenemos algunos dirán desventaja, pero yo no creo que sea así. El mundo está andando y hay tiempos y estos están profetizados en la Biblia. Lo bueno es que nosotros tenemos la eterna palabra de Dios, que aunque el mundo pase, la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Tenemos este versículo base que siempre lo vamos a repetir y no nos cansamos de repetir la palabra de Dios. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Amén. De esta manera nosotros damos bienvenida a todos sabiendo que aquí está la presencia del Señor. Mire, el apóstol San Pablo le escribió a Timoteo en un momento y le dijo, oye, es necesario que tú, como hombre de Dios, conozcas los tiempos en que estás viviendo. Esta mañana leíamos de este avión de Etiopía, 6 o 7 minutos después de despegar, se estrelló, matando más de 140 y pico personas. Usted se imagina la gran cantidad de gente de luto en este momento por esa muerte tan violenta. Pero no solamente eso, hay situaciones en el mundo hoy en día que usted dirá, esto nunca se había visto, como por ejemplo, y lo hemos hablado acá, toda la permisología legal que tienen ahora las personas que pueden hacer y decir de su sexo lo que quieran, o decir, yo no me siento hombre ni me siento mujer. ¿Qué se siente? Estoy en el medio. Hasta baños. Yo me quedé sorprendido. Yo lo había visto en noticias, pero he visto baños donde dice, como usted se sienta. Y yo digo, yo no me siento ahí. Sí, hermanos, y hay leyes ya, y gente se pueden casar del mismo sexo. ¿Cuándo en nuestros tiempos? Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de alta corrupción también. Estos días, y a algunos tal vez no les llama mucho la atención, pero los que están pendientes de los taxes, por ejemplo, el gobierno hizo un recorte tremendo para favorecer las grandes empresas, para que pudieran tener menos impuestos de taxes, para dar incentivo a las nuevas o los pequeños empresarios y a la gente de abajo. Pues ha habido noticias de que todos estos taxes o ahorros que han tenido lo han agarrado para sus inversionistas. Entonces también hay cosas allí que tal vez sean ciertas o no, pero es lo que dicen los análisis. Nuestros hemisferios están en guerra constante. Y cuando se había visto, y perdonen porque soy venezolano que tengo que hablar de esto, pero cuando se había visto que en el hemisferio una pequeña nación iba a hacer sacar o temblar nuevamente las viejas discordias entre las dos más grandes, poderosas naciones del mundo, que es Rusia y Estados Unidos, por el país de Venezuela. Y China, la gran China comunista. Pero eso no es todo, hermanos. Tiempos difíciles. En nuestro país, por ejemplo, tiempos que jamás se habían vivido. 4 días sin luz. Y no solamente que se le daña la comida en la nevera, la comida cuesta para encontrarla. Gente muriendo en los hospitales. Muchos hermanos aquí oraron por mi hermano también, que iba a ser operado el día viernes. Y el día antes se fue la luz. Eso fue providencial, hermanos, porque los que entraron en hospitales y en clínicas a ser operados, un gran porcentaje murieron. Porque sencillamente las plantas no daban más, no hay gasolina, no hay cómo comunicarse. Tiempos difíciles, hermano. Tiempos extraños. Tiempos peligrosos. El apóstol le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y fíjense que es una imperiosidad, no es una sugerencia. Él dice, debes saber esto.
Hermanos, y a veces nosotros andamos como viviendo la vida tranquila, como vaya viniendo, vamos viendo. Y tenemos la responsabilidad como gente de Dios de estar pendiente de los tiempos, hermanos. Pero hay una forma como la gente ve los tiempos que es peligroso y es diabólico. Eso no es. Pero estar atento a lo que está pasando, porque el calendario de Dios está trabajando a la perfección. Debes saber esto, en los postreros días, y todo el mundo sabe, y los que no saben se les decimos, postrero quiere decir últimos. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y es que usted va a estar de acuerdo conmigo de que esto es cierto. Hay tiempos peligrosos en los cuales estamos viviendo ahora que jamás la humanidad había vivido. ¿Cierto? Por eso nos preguntamos, hermanos, ¿en qué tiempo estamos viviendo? La palabra de Dios nos dice que debemos conocer los tiempos. Proverbios nos dice, el avisado ve el mal y se aparta, mas el simple pasa y recibe el daño. No seamos simples, hermanos. En otras versiones dice, no seamos ignorantes. Los ignorantes son los primeros que sufren la calamidad porque no estaban preparados. Yo no sabía. Pero Dios nos ha dado la inteligencia y nos ha dado señales, pero sobre todo nos ha dado su palabra. Mire, cuando un tiempo en la nación de Israel, el rey Saúl murió en una batalla con los filisteos. Usted sabe que el rey Saúl, Dios le había quitado ya su autoridad como rey, porque él había desobedecido al Señor de una manera flagrante y continuada. Pero más que todo, porque él había a consultar a una adivina de Endor. Y dice la palabra de Dios que eso colmó ya la copa del vaso y fue quitado, fue cortado. Pero entonces el rey David, que había sido ungido para ser rey de Israel, él se hizo rodear de personas y Dios empezó a traer personas. Pero eran tiempos difíciles. Eran muchos tiempos en que había mucho ejército todavía del rey Saúl y tú no sabías si recibirlos o no. Caramba, y si vienen por acá y son unos, tú sabes, buscando nada más como la ocasión para asesinar al rey que Dios había puesto. Y eso me trae a colación lo que dijo el presidente encargado de Venezuela, que él dijo a todos los militares, ustedes tienen, se les va a quitar su culpabilidad si se pasan al gobierno constitucional. Pero ahí es peligroso, son tiempos peligrosos, se pueden venir gente traicionera, ¿verdad? Pero hubo dos casitos que quiero ponérselo en 1 Crónicas 12 y 32. Usted puede leer en 1 Crónicas 12, donde hay una gran cantidad de gente de diferentes tribus de Israel que se estaban pasando al mando de el rey David. Y habían allí la gente de Judá, la gente de Simeón, la gente de Leví, la gente de Aarón, inclusive los levitas, los de Benjamín, de Efraín, de Manasés, que Dios estableció gente sabia para pasar. Muchos eran guerreros, pero había uno que llamó la atención de la tribu de Isaacar. No eran gente de guerra, no eran gente que blandían el arma. Hay historias allí de uno que peleó contra un egipcio que era gigante, que el egipcio tenía un mazo que era el tamaño de un rodillo de tejer. Pues uno de estos israelitas se le montó, lo quitó y lo mató con su propio. Bueno, eran hombres de renombre. Pero estos señores no eran hombres de renombre por las hazañas que habían hecho en cuanto a la guerra, sino que eran 200 principales entendidos en los tiempos. Y fíjense esto que pone la palabra de Dios. Sabían lo que Israel debía hacer. Y no solamente eso, sino que su dicho seguían todos sus hermanos. ¡Wow! ¡Qué hombres tan sabios! Era un privilegio. A veces tú puedes saber algo, pero la gente ni te sigue. Pero esta gente había probado tener una
un don sobrenatural, y yo estoy completamente seguro que esto es de Dios. Esto que ellos tenían era un don de Dios, eran entendidos en los tiempos. Por eso empezamos, hermanos, ¿qué tiempo estamos viviendo? Y la gente no le presta atención a esto, pero la Biblia nos dice que tenemos que estar sabiendo los tiempos. Y encontramos ejemplo en la palabra de Dios que habían hombres entendidos en los tiempos. Sabían lo que se debía hacer en la nación de Israel en esos tiempos peligrosos, tiempos de tumultos, tiempos de cambios militar, tiempos de cambios de gobierno, tiempo donde Israel estaba sin cabeza, sin saber qué hacer. Ellos sabían qué hacer, y ese era un don de Dios. Hermanos, y estoy seguro que en cada nación, en cada época de la historia, Dios nunca se ha quedado sin remanente, nunca se ha quedado sin gente sabia que advierta a la nación lo que está pasando, ¿cierto o falso? Y son hombres de Dios, y aunque haya poquito y se merme, nunca va a haber una falta de un hombre de Dios o personas de Dios que muestren e iluminen el camino. Entendidos en los tiempos. Estos hombres sabían qué hacer políticamente, socialmente. Ellos sabían cómo se movía, qué era la matriz de información que la gente... Eran tremendos políticos, creo yo, pero también eran sabios. ¿Para qué? Para alertar al rey: rey, usted debe hacer esto y lo otro. Mire lo que pasó muchos años después. Y usted sabe de la historia de Esther, ¿se acuerdan? Antes de que Esther saliera a la escena, hubo un acontecimiento que el rey Asuero, el que gobernó por 127 provincias, desde la India hasta mucho más allá de las naciones de aquel entonces, 127 provincias, este hombre había sido confirmado en su reino, el rey Asuero. Y él estaba contento. Y cuando un rey está contento y le han confirmado en su reino, ¿qué es lo que hace? Una tremenda fiesta. Invitó a todo el mundo. Y vinieron gente de Media, de Persia, de todo el Oriente, y gente importante de aquel momento. Y estando él en esa alegría, él dice, ya al tercer o cuarto día, él llama a la reina Vasti, que era hermosísima, pero la llama no para estar con ella y decir: mire, esta es mi hermosa reina, ustedes también deben ser, son súbditos de ella. No, él estaba con el licor ya en la cabeza y quería mostrar por orgullo: mira, esta es mi esposa, qué bonita. Y ella se negó y dijo: no voy. Pero todo eso estaba en los tiempos precisos que Dios había establecido. ¿Por qué? Usted recuerda que más adelante, cuando Esther le toca estar en ese candelero, ¿verdad? Y ella no quería estar, y su tío le decía: no tienes que estar. Y no, y si me matan. Él dijo: porque para este tiempo Dios te ha puesto. Otra vez los tiempos. Hermanos, yo no sé qué estás pasando tú, qué circunstancias te están rodeando, qué tiempos tan extraños estás viviendo, pero sí sé que Dios tiene el tiempo perfecto para que todas las cosas sean hechas de acuerdo a su voluntad. Dios tiene un perfecto tiempo para ti, no importa cuál sea tu circunstancia. ¿No es alentador saber que en sus manos están mis tiempos? Amén. Pues bien, todo esto aconteció para que luego la reina Esther entrara en escena, pero no voy a hablar de eso en este momento. Lo que voy a hablar es que el rey, como no sabía qué hacer, la reina le dijo: no voy para allá. Ay, ¿y ahora qué hago? Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Ahora nos da un poquito más de carne, de conocimiento. A los que conocían los tiempos le llamaban sabios. Pero no eran porque eran sabios solamente para saber todas las cosas, sino conocían la ley y el derecho. Era gente preparada, gente que leía, gente que se instruía. ¿Quiere usted responderme que dónde mora el principio de la sabiduría para el creyente? En el temor del Señor, que nos lo trajo nuestro hermano Montaz, por cierto, el domingo pasado. Hermanos, la clave está en el temor del Señor.
si usted no tiene temor del Señor para hacer las cosas más sencillas que Él nos manda, usted va a estar falto de sabiduría. Eso no es así. Y Santiago nos dice, hey, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, que las da un poquitico a aquellos que se lo piden. Oh, la da abundantemente y sin reproche a todo el que se la pida. Pero el principio está en el temor del Señor y en la instrucción de la palabra de Dios. Amén. Así que vamos bien, vamos muy bien. Preguntó entonces a los que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley del derecho. Mire lo que ellos le dijeron. Ellos le dijeron, rey, porque dijo, ¿qué hago con Vasti? Que no vino. ¿Qué puedo hacer? Ellos conocían los tiempos. Y mire, Dios da sabiduría a hombres, aunque no tengan el Espíritu Santo. ¿Sabe? En un momento dado ellos pueden hablar palabra de Dios. El rey Ciro, por ejemplo, él habló y guió a la nación de Israel que estaba cautiva. En este momento Dios usó a Ciro, un gentil en el Antiguo Testamento, para guiar al pueblo que estaba en cautiverio, y les dio permiso para ir a reconstruir y otras cosas. Caifás, ¿usted cree que Caifás era un hombre con el Espíritu Santo porque había aceptado a Jesús? No, Caifás lo rechazó. Pero Caifás fue el que dijo en aquel momento, es necesario que un hombre solo padezca y no que todo el pueblo muera. Eso vino de parte de Dios y él no era creyente, hermanos. Pero les digo algo, Gamaliel, ¿saben quién es Gamaliel, verdad? Gamaliel era el hombre de los hombres más ilustres en los tiempos de los 40 a los 60 años después de Cristo, que era tremendo instructor de los fariseos, que está escrito inclusive en la historia secular, aparte de la Biblia. El apóstol Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Y en una ocasión en que llevaron al apóstol para ser juzgado y lo iban a matar, lo iban a apedrear, pues Gamaliel habló y dijo, un momentico, señores, nuestra ley primero tiene que juzgarle. Si este hombre no es de Dios, pues él le va a ir mal. Si es de Dios, él va a salir bien y nosotros estaremos peleando contra Dios. Hubo un caso por ahí de unos que se levantaron y dijeron, y también no resultó, y también otro por allá, un Judas también que se levantó. Mire, hermano, no hagamos nada con él, escuchémoslo, y si es de Dios, pues bien, y si no es de Dios, Dios se encargará. De un hombre inconverso viniendo esta sabiduría, Gamaliel. Dios da sabiduría a la gente. Pero normalmente Dios da sabiduría para que el hombre pueda conocerle como Señor y Salvador. Y pueda reconocer que es un pecador para aceptar a Cristo como el Salvador. Y ese es el propósito de las Escrituras. ¿Sabe qué es lo principal que Dios quiere? No darle sabiduría a todo el mundo, sino que todos conozcan al Salvador Jesús. Vengan al conocimiento de la verdad. Que conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Pero volviendo acá. ¿Qué le dijeron estos hombres? En los que conocían los tiempos. ¿Saben qué le dijeron? Bueno, leanlo en la Biblia. No, bueno, ellos le dijeron, mire, rey, si usted deja que se pase esto, la mayoría de la gente en el reino, sobre todo las damas, van a decir, pero mira, si Vasti se dijo que no voy a ver al rey, le desobedeció, nosotros también vamos a envalentonarnos. Y estos sabios dijeron, no, entonces vas a sentar un precedente. Y entonces el hombre va a perder la autoridad. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Esto es bíblico. No es que la mujer sea sumisa al esposo, sino que se someta a la autoridad del esposo. Pero déjeme decirle algo más. La dama se someterá a la autoridad del esposo siempre y cuando, sí y solo sí, el hombre esté sometido a la autoridad de Dios. De lo contrario, no. No es machismo. Mire lo que dijo el pastor. Tú te debes someter. Sí, pero tú estás sometido a Dios. Bueno, no sirve. Si usted no está sometido a Dios, si usted no cumple sus preceptos, usted no tiene ni siquiera que decir que se someta a su autoridad. La dama de Dios va a querer someterse por amor a la autoridad de un hombre que está sometido a Dios. ¿Sí me explico? Así que, cuidado por allí.
Lo cierto es que estos hombres dieron un tremendo consejo al rey. ¿Y el rey qué hizo? La reina Vasti fue destituida. Pero todo esto en este tiempo sirvió para que Esther se levantara y tuviésemos el escenario que conocemos en el hermoso libro de Esther. Para este tiempo ella había llegado. Y Dios te ha puesto en este tiempo, mi hermano, mi hermana, con un propósito determinado. Y el tiempo no es que gastes el tiempo. El tiempo es que no pierdas el tiempo, valga la redundancia. El tiempo es que tú lo sepas aprovechar, sabiendo lo que hay y trabajando para la gloria de Dios. No perdamos el tiempo, mis hermanos. Al inconverso le dice que tiene peligro con el tiempo, porque va a haber un momento en que ya no va a haber oportunidad de salvación. Y la venida del Señor está cerca, está a las puertas. Y cuando Cristo venga a recoger a su iglesia, va a recoger a los salvos, a los que ya son creyentes en Cristo. No al que va a la iglesia, no al que dice, sí, pero yo soy más o menos, nada más o menos no. Si tiene a Cristo como Señor y Salvador. Y el que se quede, se quedará para recibir el juicio que vendrá sobre todos aquellos que no obedecieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en palabras de segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice, llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Es serio, el conocer los tiempos es algo delicado. Y el apóstol, hablando el Espíritu Santo a través de él, y dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ese es el mensaje por si alguno acá no tiene a Cristo como Señor y Salvador, no tiene la seguridad de tener a Cristo como Redentor, como aquel que le salvó. Recuerde, no se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Esto entonces es como la definición. Ahora, nosotros hablamos, hermanos, de está cerca ya el Apocalipsis. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Eso nunca se había visto. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cuándo en mis tiempos todo está tan cambiado? Las cosas están al revés. El tiempo del juicio está cerca. Y una abuela nuestra diría, esto es el fin del mundo, mijito. Cierto, hermanos. Por eso es importantísimo, mis amados, que nosotros tengamos esto en cuenta, entendiendo los tiempos de Dios para nuestras vidas. Tú no vives al azar. Si viniste al culto de esta mañana, por ejemplo, no fue una casualidad, hoy me toca ir al culto. No, voy a ir. U otros dirán, no tú. Si tengo tiempo voy. Imagínense, jugando con el tiempo que Dios ha establecido. Es serio, mi hermano, es serio. Debemos entender los tiempos de Dios para nuestras vidas. O si tenemos a alguien al lado y dice, bueno, después le predicó el evangelio. Pasó el tiempo. Y ha pasado. A mí me pasó una vez que la persona, cuando hube de saber de él o quise saber de él, ya había pasado su tiempo, había muerto. Así que, hermano, el apóstol Pablo nos dice que debemos predicar el evangelio solamente cuando tengamos tiempo. Me equivoqué. Dice, a tiempo y fuera de tiempo. Debemos ser propositales. Debemos tener siempre nuestro corazón saliendo. Señor, dame hoy la oportunidad de dar testimonio, de hablar, de decir algo del Señor. Hace un día, y claro, no es que me pongo como ejemplo, pero hay un señor que estaba conmigo en esta semana y tenía una angustia muy grande porque le había llegado un email del trabajo diciéndole que ahora tenía que poner las millas del carro, que cada milla que va, para dónde va, y él nunca le habían controlado eso, y él se molestó muchísimo. Entonces estábamos almorzando, o íbamos a almorzar, y él estaba con una cara de no muy buenos amigos, y yo le dije, hey, my friend, te va a caer mal la comida. No, pero es que no puedo con eso, me tiene en la cabeza. Y hermano, los tiempos nuestros están en las manos de Dios.
esto te va a enseñar algo. Algo trae el Señor con esto. Sí, Gilberto, pero llegó el alimento, y yo sentí en ese momento, pues le voy a decir, si se ofende, bueno, se ofenderá. Oye, fulanito, ¿podemos orar por los alimentos? Ok, como que, ¿qué más da? Y cuando oramos, yo, aparte de dar gracias por el alimento, pedí exclusivamente por él, que el Señor quitara la angustia y el estrés en su corazón, y que él supiera manejar y que le diera paz. Y después que oramos, el tipo me vio casi con los ojos lloroso y me dijo, oye, muchas gracias. Creo que no puedo contar con mis manos si alguien alguna vez ha orado por mí, y menos un problema como esto. Ahora, hermano, la obra la tiene el Señor. El Señor te pone en un momento dado que tú puedas usar el tiempo que Dios te ha dado para su gloria. Ahora, yo no le prediqué el Evangelio, no abrí la Biblia y le hablé de... tal vez en ese momento el Señor quería que orara por él para que su corazón fuera abierto y ablandado, y el Espíritu Santo iba a actuar posteriormente. Y estoy seguro que lo va a hacer, porque su palabra no vuelve a él vacía. Así que, ¿en qué tiempo estamos viviendo, hermanos? Mire lo que dice el apóstol a los creyentes de Éfeso. Él le dice de esta manera: estén pues muy atentos a la manera que tienen ustedes de comportarse, no como necios, sino como inteligentes. Oye, vamos a pararnos ahí un momentico. Está hablando a creyentes, sí, y le está diciendo que no se comporten como necios, sí. ¿O es que usted no se comporta, usted y yo no nos comportamos como necios? Hay la posibilidad grande de que sí nos comportemos como necios. Y un necio no es aquel que no sabe lo que hace, es el que sabe lo que hace y sigue haciéndolo por terquedad y necedad. Y dice, no como necios, sino como inteligentes. Y si usted tiene esta virtud de conocer los antónimos de las cosas, ¿verdad? Cuando el apóstol habla, no sean necios, sino inteligentes, él está diciendo en nuestra palabra que ¿qué es lo opuesto a inteligente? Algunos dicen tremendo bruto. Bueno, no dice tremendo, pero alguien que no está aplicando la inteligencia. Ahí usted puede terminar por el sencillo versículo que muchas veces actuamos no inteligentemente, por no decir que actuamos brutamente. Y dice, aprovechen cualquier oportunidad. ¿Cuál es la razón? Corren tiempos malos. Corren tiempos malos. Es más, y en el versículo 17 nos da todavía mucho más dato. Dice, no sean irreflexivos. Qué palabra tan dominical, ¿verdad? ¿Qué denota la irreflectividad? Una persona que es irreflectiva o irreflexiva es que no da a su brazo a torcer, sino que es por allí, yo me voy por allí, por ahí le voy a dar. Es un necio, es un terco, es una persona que tiene la cabeza dura, como dicen algunos. Hermanos, traten de descubrir cuál es la voluntad de Dios. Ahí está la clave, hermanos. Para vivir en estos tiempos tan peligrosos, ¿cuál es nuestra brújula? La palabra de Dios. Es la que nos puede llevar al puerto seguro. No seamos necios sino inteligentes, primer consejo. Segundo, aprovechar cualquier oportunidad, y la razón es que corren tiempos malos. Y el tercer consejo es que no seamos irreflexivos, sino que al contrario, busquemos la voluntad de Dios. ¿Y dónde la va a encontrar usted? En el mundo, en los periódicos, en las novelas, reunidos con su familia. Bueno, puede ser, si hay un consejo cristiano, están leyendo la palabra de Dios, usted puede ver parte de lo que están allí como consejeros bíblicos, la sabiduría de Dios en su voluntad. En otras ocasiones hemos hablado de la voluntad de Dios, cómo entenderla, cómo llegar a discernirla, cómo acercarnos a, Señor, es por aquí porque siento, hermano Montaz me decía en este tiempo, yo lo oro y en la mañana me levanto y cuando siento paz en eso, después de haberlo consultado con el Señor me está diciendo por aquí dale. Uno tiene sus
sus métodos, sus formas, pero todo es basado en la oración y en la palabra de Dios. Una persona que no busca la palabra de Dios, que no se discipula, independientemente que venga aquí los jueves, que por cierto tenemos discipulado los jueves, ¿cierto? Pero que no busca la palabra de Dios en ningún momento, ¿cómo va a saber la voluntad de Dios? ¿Cómo va a discernir los tiempos? ¿Cómo va a cumplir lo que la palabra de Dios está hablando? Hermanos, si hay muchas maneras en estos tiempos que usted todavía tenga que decidir cosas importantes. Por ejemplo, meterse en un negocio nuevo. Wow, ¿será el tiempo? No sé si es el tiempo. O tal vez hacer un viaje. ¿Será el tiempo de hacer el viaje? Mi presupuesto está bien. Si no lo hago ahorita, no lo hago nunca. Otra, meterse en un compromiso o cambiarse de trabajo. Yo me río porque personalmente estoy pasando por ahí también. ¿Será el tiempo correcto? El Señor me lo está indicando. Y hay una clave que viene de la palabra de Dios. En la multitud de consejeros está la sabiduría y hay seguridad. Casarse, imagínese casarse. O mudarse. No, yo me iba a mudar, pero el flete estaba muy alto y te cambié para otro tiempo. Sí, pero entonces la casa la vendieron por allá. No sé, tienes que ver el tiempo. Estudiar todas las posibilidades. Hablarle a alguien de un asunto, si es el momento. Alguien te ha dicho alguna vez, mira, no creo que sea bueno que le digas, aunque tienes razón, ahora no es el tiempo. ¿Cierto? ¿Te ha pasado, verdad? ¿Sí? José se ríe. Sí, señor. No se lo digas tú, por lo menos. O muchas veces reclamar lo que creemos que es un derecho para nosotros. No, yo lo digo porque eso es un derecho. Yo sé que es así y nadie me lo quita. Y yo no tengo pelitos en la boca. Hermano, el creyente sí tiene. El creyente tiene que tener prudencia para decir las cosas y ver el tiempo. O esto que es muy evangélico, irse a misiones. Ay, hermanos, ha habido tantos cuentos de hermanos que ellos han tenido. Un hermano una vez, y esto fue aquí en los Estados Unidos. Bueno, él quería tener su corazón para irse a Etiopía. Y eso, Etiopía. Entonces dice un hermano que le preguntó en una reunión de pastores y ancianos, le dijeron, hermano, ¿y cuál es la revelación que usted ha tenido? Lo principal, ¿qué ha sentido en su corazón para irse a Etiopía? Bueno, hermano, la más fuerte es que caminando para la heladería, el domingo en la noche, se había caído un helado enfrente y el helado dejó una marca con el mapa de Etiopía en el suelo. Eso era lo que él tenía. Dígame usted si está actuando como un hombre sabio, inteligente. Pero hermano, hay dos tiempos o dos definiciones de tiempo que lo hemos visto otras veces, pero siempre es bueno repasarlo. Hay lo que llaman, usted lo va a oír por el Kairos. Hay iglesias que se llaman hasta Cairo. La iglesia del Kairos. El Kairos de Dios. Y el Kairos que usted va a encontrar es una traducción, y en la Biblia la vamos a encontrar como tiempo, igualito. Pero se trata no de un hecho o de algo cronológico, sino de un específico momento oportuno para que ocurran las cosas. Por ejemplo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, de este tiempo hasta ahora es el Kairos de la gracia de Dios. Es el tiempo de la gracia de Dios. Y usted no puede decir, bueno, ya van tantos en el Kairos. No, el Kairos no se cuenta por tiempo. Es una oportunidad. Es un tiempo en el que el propósito de Dios debe ser cumplido. Ese es el Kairos. Y se aparece 86 veces en el Nuevo Testamento. Y otra, por ejemplo, tiene allí en Marcos 1 y 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Hablamos eso el jueves también. Hay otra definición de cronos y usted ya ha oído esa palabra. Porque si alguna vez usted tiene un reloj, usted dice, pon el cronómetro. El cronómetro. Esa palabra viene de ahí, cronos. Y cronos sí es una cantidad específica, es métrica, se puede medir. Por ejemplo, un día, una hora, y se aparece 54 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos de los Apóstoles se habla de Moisés, cuando Pedro estaba hablando, y dijo, por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Ahora tiene una medida específica, ¿cierto? Un cronos como de 40 años. Ahora, ¿cuál es el cronos de ahorita? Bueno, son las 12:35.
para que no voltee. Todavía tenemos cronos, ¿cierto? Pero recuerde, una de las cosas más importantes es el kairos de Dios. ¿Qué vamos a hacer en el tiempo que Dios nos da en esta vida para hacer su voluntad? Ahora, hay algunas cosas que usted no sabe cuándo hacer, otras que sé hacer, que tienen que pedir sabiduría. Eclesiastés nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y ahí dice tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de amar, tiempo de... Hay todo tiene su tiempo. Nos falta a nosotros que busquemos la voluntad de Dios acerca de algo específico que tengamos. Una segunda cosa bien importante, un principio, es lo que dice el Salmo 31 y 15. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, lo dijo David. Y por último, el mismo Moisés dijo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. 3 principios fáciles que usted lo puede guardar en su corazón. Número 1, que todo tiene su tiempo. Y si lo hacemos fuera del tiempo, vamos a errar y nos puede salir mal la cosa. Número 1, todo tiene su tiempo. Segundo principio, nos alegramos. Nuestro tiempo está en las manos de Dios. Eso es tremendo saber, hermano, que no es que te ocurren las cosas por casualidad. Muchas veces por nuestra necedad, Dios permite que nos ocurran cosas para que aprendamos nuestra lección en nuestro tiempo. Pero segundo, nuestras cosas, nuestro tiempo están en las manos del Señor. Inclusive nuestro crono y nuestro kairos. Porque nosotros podemos, yo puedo, en un momento dado, después de aquí, morir. Hay múltiples formas que uno puede morir, ¿verdad? Hasta de un infarto, una cuestión. Pero eso está en las manos del Señor. Y el apóstol dice, yo no sé, no tengo miedo. No sé qué es mejor, quedarme aquí por causa del Evangelio o ir con Cristo, que es muchísimo mejor. Y lo último es que debemos tener la humildad para decirle al Señor, enséñanos para contar bien mi tiempo, para no malgastarlo, para no perderlo en vanidad o en cosas banales o en cosas que no valen la pena o en cosas que no dan gloria a tu nombre. 3 principios, hermanos, fácil. Número 1, todo tiene su tiempo. Número 2, nuestro tiempo está en las manos del Señor. Y número 3, la humildad de pedirle, enséñame, Señor, porque no lo sé. Ahora, ¿cuál es la razón que nosotros debemos saber y conocer el tiempo? Ya la hemos visto, pero tenemos más. ¿Por qué debemos saber los tiempos en que estamos viviendo? Romanos 3 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ojo, esto es para creyentes en Cristo, no para el inconverso. En el inconverso casi podemos leer, ahora está más cerca de ustedes la condenación que cuando ustedes nacieron, porque están sin aceptar a Cristo. ¿En qué me baso? Juan capítulo 3 nos dice, el que oye, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que desobedece y el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, a menos que él acepte a Cristo como Señor y Salvador. Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es, en resumen, la conducta del creyente que tiene conciencia de que el tiempo es corto. Lo he dicho alguna vez cuando yo estaba muy muchachito en una de los locales evangélicos de donde Esperanza, su padre era uno de los ancianos y pastores allí en la calle Anzoátegui, en Valencia. ¿No te acuerdas, Esperanza, que había en el reloj, arriba decía, el tiempo es corto? Y uno como muchachito se sentaba en el culto y veía todos los cuadros, ¿verdad?
Y yo decía, el tiempo es corto. Y yo decía, ojalá que lo aplique el predicador, porque se está tardando mucho. Pero eso grabó mi vida, hermano. El tiempo es corto, la venida del Señor está cerca. Entonces, hay cosas aquí, versículo 11, 12 y 13. Debemos conocer el tiempo, la primera cosa. Debemos levantarnos del sueño. Hay algunos hermanos que están dormidos. No, hermano, no abro los ojos, no es aquí. Pero que están dormidos en las responsabilidades que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Cristo está a las puertas en cualquier momento. Y tenemos que ser fieles, hermanos. No creemos que un creyente que no lea la Biblia, que no vaya a la iglesia, si es creyente de verdad, se vaya a quedar cuando Cristo venga. Porque no depende de nuestra fidelidad ni lo que hagamos. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero una persona que se comporta como creyente, dice que es creyente, cree que es creyente, pero da fruto que no es de creyente, entonces ¿qué? ¿No creyente? Entonces se quedará. Se quedará no porque perdió su salvación, sino porque nunca la tuvo. Entonces, hermanos, está muy cercano el tiempo en que Cristo venga. Analicémonos, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe, no sea que estemos reprobados. La noche está avanzada, se acerca el día. Hay que desechar pues las obras de las tinieblas, hermanos. El mundo está rodeado de tinieblas. Está lleno de oscuridad. ¿Y qué cosa? Ahí pensando en lo que está pasando en Venezuela. Está una oscuridad total. Por 4 días ya, hermanos. ¿Y sabe lo que hay alrededor de los hospitales en la oscuridad? Muerte. Muerte. La oscuridad trae muerte. Las obras de las tinieblas, y tenemos que vestirnos las armas de la luz. Debemos andar como el día honestamente, no en glotonerías ni en borracheras, porque allí no estás actuando como creyentes. No en lujurias y en lascivias, no en contiendas ni envidia, sino que debes vestirte tú y yo como el Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Debo avanzar. Hay unos malos ejemplos que vemos en la Biblia. Segunda de Crónicas nos habla de un rey que consultó los tiempos. Versículo 6. Pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. Esto es distinto a lo que estamos hablando. Eso fue por los agoreros, por el calendario, por el horóscopo y toda esa cuestión que desde temprano veían las estrellas. Eso es pecado y es abominación contra Dios. Tengamos cuidado, hermano, caer en la tentación a ver qué me trae hoy el horóscopo. Para ver, tengamos cuidado, eso es del diablo. Eso no es buscar la voluntad de Dios. Y eso es condenado en la Biblia. Él edificó altares, estuvo en idolatría. Eso hizo que al final hizo lo malo ante los ojos de Jehová y provocó la ira del Señor. Un buen ejemplo es en 1 Pedro, cuando él habla que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Pero eso es en la Biblia. Inquirir quiere decir buscar, abocarse ahí y diligentemente estar preguntándose, ¿y cómo es esto con este? Y el Espíritu Santo les buscó, le iluminó. Ellos escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos y que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían con ellos. Esta es una forma muy bíblica de buscar la voluntad de Dios, indagar e inquirir acerca de lo que Dios te ha dado como salvación. Un mal ejemplo, los hipócritas fariseos y saduceos que le dijeron al Señor, Señor, muéstrame alguna señal del cielo. El Señor le dijo, cuando anochece, ustedes dicen buen tiempo porque tiene arreboles. Por la mañana dice, hoy habrá tempestad porque veo arreboles del cielo nublado. Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hay gente que te da a ti un análisis de lo que está pasando, pero son incapaces de hablarte algo espiritual y cuál es el tiempo que Dios tiene preparado para su alma. Esto es irónico, pero ocurre.
La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dejándola se fue. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Que estuvo 3 días en el vientre del pez y salió vivo. Por cierto que leí esta mañana que en las costas sureste de África, un entrenador de submarinismo, estaban buscando un banco de sardinas grandísimo que está ahí y él estaba con otras personas. Pues vino una ballena gigantesca, esta orca que pesa 67 toneladas y mide 52 pies, y se lo tragó. Ya va, por menos de 2 segundos. Porque la ballena, en lo que se dio cuenta que tenía un cuerpo extraño, lo escupió y lo botó, y el tipo dio tremenda experiencia, pero no vuelvo a estar trabajando adentro del vientre de un gran pez. Lo hizo por accidente, ya estaba buscando tal vez sardina y al tipo se lo tragó. Y él dice que él sintió las caderas como la estaba presionando, imagínate una tonelada o cuántas toneladas de fuerza, pero ella sintió algo que esta no es una sardina y lo botó. Qué suerte para aquel señor. Pero nos recuerda que eso fue un acontecimiento real que ocurrió, que el hombre estuvo dentro del gran pez y luego fue vomitado. Y hay otros ejemplos en la vida que ha ocurrido con personas que han estado dentro. Han salido quemados por el ácido gástrico del pez, pero han sobrevivido. Esto no es más que evidencias de que lo que pasó con Jonás, que muchos lo han negado, fue cierto. Pero a su vez fue una señal para lo que vendría, que el Señor Jesucristo estaría en el vientre, no del gran pez, sino de la tierra, y resucitara al tercer día conforme a las Escrituras. Y es la base de nuestra fe, es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la señal más grande que tú tienes que ver. Si tú buscas esa señal, la estudias, la escudriñas, pues vas a tener la sabiduría de Dios, porque eso es lo que el Señor Jesucristo se refiere, la señal de Jonás. Amén. Otro buen ejemplo es el de en 1 Crónicas 12, que ya los vimos, estos señores de Isaacar, que ellos eran entendidos en los tiempos. Ahora, para resumir, entendiendo los tiempos, si tú no eres salvo, no estás seguro de la salvación, óyeme, es contigo. No estás seguro de la salvación. Tienes que echar mano de la vida eterna. Porque vendrá tiempo en que no podrás ser salvo. Por eso dice, ahora el tiempo aceptable. No estoy seguro del tiempo de que el futuro que vendrá. Nunca he tenido un tiempo de arrepentimiento y perdón de Dios. Pregúntate, ¿has tenido ese momento en tu vida en que te has arrepentido y has dado una vuelta total a lo que estabas haciendo y ahora sigues al Dios verdadero? ¿Te congregas? ¿Le sirves? ¿Puedes decir que Jesús es tu Señor? Si no has hecho esto, puede ser que aún estés en tus delitos y pecados y estés expuesto a una condenación eterna. Dice 2 Corintios, es Dios mismo quien dice, tengo un tiempo propicio para escucharte, un día en que acudiré en tu ayuda para salvarte. Este es el tiempo propicio, este es el tiempo de salvación. De manera que la primera exhortación que la palabra de Dios nos da es que entendamos los tiempos echando mano de la vida eterna. No se es creyente ni cristiano viniendo a la iglesia, ni siendo hijo de padres cristianos, ni siendo que mi mamá, mi abuelo, mi tío era hasta pastor y misionero. Eso no te salva. La salvación es individual y es un acto de fe y de arrepentimiento. Si no lo tienes, estás condenado o condenada. Y eso lo dice la palabra de Dios. Segundo, sigo mi vida indiferente, envuelto en todos los que los demás hacen. Tienes que despertarte. Y eso lo vimos ya. Tienes que despertarte porque el tiempo está cercano en que Cristo viene. Si eres creyente de verdad y estás flojo o floja, despiértate. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Eso es en Romanos capítulo 13. El número 3 es no juzgar lo que no sabes. Hermanos, tendemos a juzgar cualquier cosa. 1 Corintios 4 y 5 nos dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, porque no sabemos, hasta que el Señor venga y aclare también lo oculto de las tinieblas. Entonces Él manifestará las intenciones del corazón. Pero en cuanto al tiempo, hermanos, pidamos el que Él nos quite la tendencia a juzgar a los demás antes de tiempo. No nos corresponde a nosotros. Número 4,
Entendiendo los tiempos, tenemos que ser constantes en oración. ¿Y cómo unimos esto? Porque el apóstol dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, queremos entender los tiempos, queremos saber los tiempos de Dios, pues apliquemos tiempo a la oración, en todo tiempo, con oración y súplica, y el Señor nos lo revelará. 5. Entendiendo sus tiempos, mi andar, mi hablar. El apóstol dice a los Colosenses en el capítulo 4, el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, comprando cualquier oportunidad que tengas con el tiempo para que los que están a tu alrededor puedan conocer a Cristo como Señor y Salvador. Redime el tiempo, sé sabio. ¿Qué dicen los demás que están al lado tuyo? Versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, siempre, no algunas veces, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, y esto es un ejercicio duro, a mí me toca muchísimo hacerlo. Muchas veces he fallado y le he pedido perdón al Señor. A veces de cómo decir las cosas, la forma como se dice. Puede dar testimonio, caramba, pero usted es cristiano. Y no es que tiene el amor de Dios. Seamos sabios en nuestra palabra y no usar ninguna palabra corrompida. ¿Sabe lo que son las palabras corrompidas, verdad? Que no pertenecen al lenguaje educado de cualquier persona. 6. Mi alimento, su palabra. Y eso lo tenemos en el Salmo 1, en una versión dice, Dios bendice a quienes no sigan malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino es que en la palabra de Dios medita de día y de noche. Entonces hay un fruto. Eso hay que hacerlo de día y de noche. ¿Qué quiere decir eso? En todo tiempo. Recordar que Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Todo es un caos, no hay control. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Hermanos, conozcamos que Dios es el que cambia los tiempos y todo está determinado en su maravillosa voluntad. Recordar que Él es soberano y a veces no se dan las cosas, no sé, y vivimos frustrados, pero es que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Termino con este himno, dice, Dios nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en los siglos venideros, nuestro refugio en la hórrida tormenta y nuestro eterno hogar. Bajo la sombra de tu excelso trono, en dulce paz tus santos residieron. Tu brazo solo a defendernos basta, y nuestro amparo es fiel. En nuestra vida toda y la muerte, en tu promesa nuestra fe ponemos, y los salvados cantarán gozosos por nuestro apoyo en ti. Dios, nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en siglos venideros, nuestra defensa sé tú en esta vida y nuestro eterno hogar. El Señor bendiga su palabra. Padre, te damos las gracias una vez más por el privilegio de abrir tu palabra, reconociendo, Señor, que no tenemos sabiduría en nosotros, que somos ignorantes de esta palabra tan profunda y tan maravillosa que tú nos has dejado. Señor, pero lo hemos hecho con temor y reverencia. Y suplicamos, Señor, que tú nos hagas entender los tiempos en que vivimos, que ciertamente son malos. Ayúdanos a ser sabios, a tener el testimonio que un creyente debe tener, que un hijo tuyo debe tener, para que otros puedan venir al conocimiento de la verdad. Señor, te pedimos bendición para cada uno de los que estamos acá, para que nos ayudes a entender nuestros tiempos. Y también por aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador, que sepan que su tiempo está llegando al final y que pueden tener el enorme peligro de pasar la eternidad, que no tiene tiempo, para siempre en tinieblas, en llamas, en desconsuelo y en tormento por no aceptar en este tiempo la salvación tuya. Señor, a ti sea la gloria, Padre.
te alabamos. Gracias por darnos tu palabra y por traernos consuelo a nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén.